Incisos es una presentación de Mushroom Factory, una empresa costarricense que produce y comercializa hongos comestibles, frescos y nutritivos, 100% orgánicos desde la cosecha hasta la post cosecha, certificados por el ente norteamericano USDA. Natural Things, los mejores chips de frutas y vegetales venidos desde la tierra de la pura vida. Perdóneme el inciso, padre. Entonces, toda esa realidad que ya de por sí, por todo lo que acaba de describir, es absolutamente compleja, ¿cómo se traslada a lo que usted quería hacer con la Bueno, institución en Venezuela? mi idea es, yo parto de la idea que el 99.99% de la iglesia son laicos y el 0.01% es, 0.011111% es presbíteros, obispos, diáconos permanentes. Aquí en Estados Unidos tenemos la ventaja que tenemos un número muy elevado de diáconos permanentes, pero diáconos permanentes dedicados al ministerio hispano es un porcentaje muy mínimo. ¿Cuál es la idea mía? La idea mía es, ante la carencia de ministros, y esta carencia va a ser una tendencia permanente, ¿ok? Porque el nivel de población sube de forma mucho más rápida que el nivel de vocaciones, y sobre todo porque las realidades son mucho más complejas, porque los conceptos de parroquia que manejamos, el concepto de parroquia que maneja el Código de Derecho Canónico del reciente, del de 1983, es el concepto de parroquia tridentina. Estamos hablando del año 1570, 1540, 1570. O sea, es una parroquia territorial. Las parroquias territoriales murieron con los procesos de urbanización y los procesos de movilización internacional. Es decir, pongo el ejemplo de la parroquia donde yo estoy, en San Benedict, en Somerville, en Boston. Del 100% de mis parroquianos, solamente el 20% de los parroquianos viven en los límites de la parroquia. El 80% vive fuera de los límites de la parroquia. Entonces tú tienes un concepto parroquial, o sea, tú tienes un concepto de una parroquia, del concepto tridentino, que está basada y que el derecho canónico dice, la parroquia es, está configurada por el límite donde la parroquia está delimitada y por lo tanto los parroquianos son los que viven en esa zona. Sin embargo, nuestra gente no conoce de fronteras. Nuestra gente no sabe que mi parroquia llega a McGrath Highway. No, eso para ellos su parroquia es donde ellos hacen vida de fe. Entonces, como esto es una realidad que es constante, no aquí en Estados Unidos, en todas partes, primero, luego la carencia de ministros ordenados, y luego el influjo de aquí sobre todo en los Estados Unidos hay una fuerte influencia de la estructura mainstream, de la forma de ver la vida protestante en la Iglesia Católica. ¿Okay? Yo voy a explicar esto después en 2 minutos. Pero la cuestión es entonces, mi intención es, bueno, formar laicos, es la clave. Formar laicos para que los laicos adquieran compromisos de liderazgo. Y no solamente compromisos de liderazgo intraeclesia, sino compromisos de liderazgo extraeclesia. Y los compromisos de liderazgo extraeclesia son mucho más importantes en el sentido del impacto a futuro que los intraeclesia, porque en la intraeclesia, de una u otra manera, la iglesia se va moviendo de tarde, pero se va moviendo lentamente a las necesidades del mundo. Entonces, por tanto, siempre vamos a tener una respuesta intraeclesia. Pero la respuesta extraeclesia, es decir, cómo preparar abogados, médicos, políticos, gente que pueda estar en la arena pública, que pueda ser católica, que pueda ser comprometida, que pueda ser líder de una comunidad o que pueda
en su testimonio liderar un cambio. Entonces, eso es para mí esencial. Esencial. ¿Por qué? Porque no va a haber ningún cambio de lo que el Papa Francisco propone de una iglesia en salida si tú realmente no sales con ellos y que ellos sean los protagonistas. Y eso ya tiene, de alguna manera, frutos. Es decir, eso ya usted comienza a verlo o todavía es incipiente. No, bueno, Ese tema del trabajo extra eclesia. dependiendo de las diócesis, depende mucho de las diócesis, depende mucho del liderazgo del obispo, depende mucho del liderazgo de la estructura diocesana, depende mucho también de la zona. Yo puedo hablar, ejemplo, experiencias que conozco válidas y realmente que son un ejemplo a seguir. Diócesis de San Diego, con esta Marioli Galván, el liderazgo que esta mujer tiene en la diócesis es único, es ejemplar, es ejemplar. Otra diócesis que de una u otra manera habría que estudiar los modelos que han aplicado para poder seguir adelante con, ejemplo, en el Ministerio de Formación de Jóvenes Adultos y de Adolescentes, Arquidiócesis de Galveston, Houston, con Gabriela Karaszewski, que es una mexicana casada con un polaco. Otra experiencia es cómo se ha hecho el ministerio hispano en la arquidiócesis de Seattle, con Edwin Ferrera. Es decir, hay experiencias muy buenas de este tipo de liderazgo, en donde se viene trabajando, y este liderazgo de Iglesia en Salida no es algo que el Papa Francisco se sacó de la manga en el año 2013 con la Evangelii Gaudium. Esto viene trabajándose desde Puebla. Desde Puebla viene trabajándose, estoy hablando del año 1979, cuando de hecho, el subtítulo de la diócesis de Puebla te indica ya una iglesia que quiere impactar desde afuera y no solo desde adentro. ¿Ok? ¿Qué exige esto? Esto exige también, no podemos descartar que tenemos que trabajar con dos modelos eclesiales al mismo tiempo. El modelo eclesial ad infra y el modelo eclesial ad extra. Es inevitable. Y esto vamos a tener que hacerlo siempre. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, de una u otra manera, en su fundamento, es una iglesia ad intra sacramental. Sin embargo, el mundo y la sociedad ha cambiado, pero ha cambiado y esto nos tiene que recordar los cambios que vivió las primeras comunidades de Hechos de los Apóstoles cuando empiezan a fundar Antioquía, Alejandría, cuando empiezan a fundar todas estas nuevas comunidades, en donde también las estructuras impusieron un cambio total, absoluto, para poder entonces asumir un nuevo riesgo que fue evangelizar a los paganos, a los gentiles. Pero de una u otra manera, esto que estoy diciendo no es nada nuevo, están hechos de los apóstoles. O sea, no es una cosa que estamos inventando unos curas que pensamos que, no, esto es algo realmente teológicamente fundamentado. La formación del laico, sobre todo la formación del laico hispano en los Estados Unidos, es algo, pero es absolutamente urgente. Absolutamente urgente. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la población católica hispana, aun cuando, un dato, de la primera generación de los hispanos que llegan aquí a Estados Unidos, usualmente el 68% son católicos. La segunda generación, el 48% católico. La tercera generación, el 28%. O sea, en cada generación se pierde aproximadamente casi 20%. Pero la tendencia es que en el año 2050, de los 120 millones de católicos que seamos, vamos a ser nosotros más del 50%. ¿Okay? Y vamos a tener allí una mezcla de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y en algunos casos, en algunas diócesis, como por ejemplo las diócesis del oeste de Estados Unidos o del suroeste de Estados Unidos, vas a tener comunidades hispanas de hasta 10, 14 generaciones, que todavía te continúan hablando el español, un español castizo, que a veces
cuando tú hablas con ellos, tienes que realmente estar atento a las palabras que utilizan, porque utilizan palabras que en el lenguaje común de nuestro no utilizamos, pero que ellos continúan utilizando. Entonces es interesante ver esto, ver cómo, y ver también el camino de la comunidad hispana, cómo el liderazgo hispano se ha ido formando de una forma consistente. O sea, no es una cosa que viene de la noche a la mañana. O sea, los 60, 70 años de historia que tiene los 20 de ahora, más lo que empezó en los años 1920, pero que surge y que realmente surge con el Vaticano II, aquí en Estados Unidos, sobre todo con personas como, por ejemplo, Virgilio Elizondo, o Alan Figueroa Deck, o Rosa María González, o María Pineda, Ana María Pineda. O sea, son personas que uno dice, bueno, estos son titanes que proponen precisamente una iglesia que el Papa luego, ellos propusieron una iglesia en salida, y estoy hablando del año 1980, cuando el Papa luego, 50 años después, lo dice. Ahora, padre, de lo que usted me está hablando, hay una cosa que bueno, a lo mejor rompe el desarrollo de esta conversación, y es que pareciera que me estoy hablando de mercadeo espiritual, es decir, toda una doctrina, por decirlo de alguna manera, pero enmarcada en datos puro y duro. O sea, tan es así que la proyección indica que en el 2050, 120 millones de católicos, de los cuales 60 millones seremos de origen hispano. Es decir, hay toda una línea gruesa de trabajo respecto al mantenimiento de esa fe católica de parte de los hispanos. ¿De eso va su trabajo? En eso se basa el trabajo de todos los que estamos trabajando en el Ministerio Hispano. El mío va solamente en dos sectores, que es catequesis y pastoral juvenil. Ese es el área mía. Hay personas como, por ejemplo, Rafael Luciani, o como, por ejemplo, Hoffman Ospino. Hoffman no es venezolano, es colombiano, pero Rafael Luciani, Félix Palazzi, que van más que todo a la parte de formación intelectual académica de teólogos preparados para la academia. En mi trabajo es más teólogos preparados para la calle. ¿Okay? Porque de los teólogos preparados para la academia, será el 0.111% que llegue a ese nivel. Uh-huh. Pero el teólogo preparado para la calle básicamente es el 99% que yo tengo. Yo tengo que saber que esas personas lo más probable es que no estudien teología, que no les interese estudiar teología, pero que ellos puedan ser lo suficientemente conscientes que pueden hacer teología desde donde están y dónde están. Perfecto. Y con lo que tienen. Ese es el objetivo de la teología práctica. O sea, la teología práctica no reserva el título de teólogo a aquel que tenga un doctorado. La teología práctica es la teología que Jesús hizo. Es decir, de la cotidianidad. Exacto. Se vio la gente que estaba allí, sintió piedad de ellos, sintió compasión de ellos. Denles ustedes de comer. No tenemos nada. ¿Qué tienen? 5 panes, 2 peces. Ah, bueno, distribuyan a la gente, siéntenla, hagan esto. Y esa es la teología práctica.